Este es el ciclo de repaso de Física Uni 2026-1. Estamos en la séptima sesión y los temas son movimiento armónico simple y ondas mecánicas. He seleccionado preguntas de admisión Uni y ordenadas por nivel de dificultad. Empezamos. Ok, nos dice, si la longitud de un péndulo se cuadruplica y su periodo cambia en 0,1 segundo, calcule el periodo en segundos que el péndulo tenía inicialmente, ¿no? Entonces, bueno, recuerda, creo que es la única fórmula para péndulo simple. Tenemos la siguiente, ¿no? El periodo se calcula como 2 veces pi multiplicado por una raíz cuadrada, ¿no? Perdón, este es longitud de la cuerda entre G, ¿no? Yo le recuerdo esto como lago, la palabra lago, L y G, ¿no? Lago. Ok. Entonces, ¿qué nos dice esta fórmula? Que el periodo depende únicamente de la longitud, ¿no? No depende de la masa, ojo, no depende de la masa de la cuerda, sino de la longitud y, bueno, la aceleración de la gravedad, ¿no? Nos dicen la longitud del péndulo se cuadruplica. Entonces, puedes imaginarte quizás un periodo inicial que sería igual a esto, ¿no? Acá iría longitud inicial y vamos a ver, no nos hablan nada sobre, solo nos dicen longitud varía, ¿no? Se cuadruplica y también dicen el periodo, ¿no? Tienen una variación. Entonces, ¿quién varía? Te están diciendo ellos dos nada más, ¿no? Entonces, los otros lo puedo considerar como constante, ¿no? Entonces, voy a copiar lo siguiente. Para un caso tendría eso así, y para el otro sería un periodo final igual a 2pi la raíz cuadrada de longitud final. Y bueno, en este caso, el g no nos están diciendo que varía, así que asumimos que es el mismo. Y nos piden calcular el periodo, ¿no? Que tenía inicialmente en este caso. Ok. Pero acá te decían varía, ¿no? Bueno, cambia en... Esa es variación, ¿no? Eso no es que uno es 0,1 segundo, sino es la diferencia del final menos el inicial, ¿no? Y acá analicemos. eh, el periodo está, bueno, se podría decir, si lo leo al cuadrado, y bueno, acá abajo longitud, y por este lado dejo las constantes, diría, el periodo al cuadrado es directamente proporcional a la longitud, ¿no? Si aumenta la longitud, tiene que aumentar el periodo, ¿no? Entonces, eh, si te hablan de una situación final y te decían que es 4 veces esa longitud, entonces este periodo sería mayor, ¿no? Entonces la diferencia sería de él con él, ¿no? Y eso es 0,1 segundos, esa diferencia. Ok, entonces podría ser lo siguiente, ¿no? Acá dirías periodo al cuadrado entre longitud es igual a 2pi sobre g, ¿no? Y esto, bueno, es una constante. Entonces podría decir el periodo inicial, que es lo que te piden, al cuadrado, debe ser igual a... La longitud inicial hay que asumir que sea como L, y luego nos dicen que se cuadruplica eso, ¿no? Entonces al final tienes como 4 veces L, y su periodo en este caso es esto, ¿no? Ok. Eh, Acá, bueno, puedo sacar esto, simplifico L, digo T sub 0 es al T final, como, bueno, todo eso al cuadrado es igual a un cuarto, ¿no? Entonces la relación es de 1 a 2, ¿no? Entonces, esa variación que te decían de dato, o sea, variación del periodo, nos dicen que era 0,1 segundo, ¿no? Pero que podrías decir, este es como el periodo inicial como un K y el periodo final como 2K, ¿no? Entonces esa variación dirías periodo final menos periodo inicial igual a 0,1 segundo, ¿no? Entonces acá esa diferencia es K, ¿no? Y te pedían el inicial. En este caso, que es también K. Entonces sería 0,1, ¿no? 0,1 segundos. Y eso era lo que pedían, ¿no? Ok. Entonces, esta es la fórmula para el péndulo simple, ¿ok? Creo que en la guía científica, bueno, al menos en la antigua no está. En la actual, la última, no sé si esté. Si es que recuerdan esta fórmula, ¿no? Luego nos dicen un decibelímetro mide un nivel de intensidad sonora de 120 decibeles. ¿Cuál es el valor correspondiente a la intensidad sonora en watts por metro cuadrado, ¿no? Entonces, nos están hablando de intensidad, bueno, nivel de intensidad, perdón. Nivel de intensidad sonora, ¿no? Entonces, recordemos la fórmula para ello. En este caso tendríamos lo siguiente. Se denota por la letra beta y diría que es igual a 10 veces por logaritmo de un cociente, ¿no? En este caso el cociente es la intensidad pedida entre la intensidad umbral, o simplemente le dices el umbral del sonido, ¿no? O el nivel de intensidad, o el umbral. Ok. En este caso, lo que te dan, bueno, esto, él se le llama nivel de intensidad. Y recordar que su unidad en el sistema internacional, su unidad en el sistema internacional es los decibeles, ¿no? Ok. Y no confundir con intensidad, ok. Intensidad del sonido. La intensidad del sonido se calcula de otra manera.
Dice esa intensidad es igual a la potencia sobre el área. Y en este caso L es la intensidad del sonido, ¿no? Ok. En su mayoría, el área, en este caso, es una superficie esférica. Es decir, imagínate que acá tienes tu fuente de sonido y esto emite el sonido en todas las direcciones, ¿no? Entonces tendría como que una esfera, ¿no? Y justamente eh, el área se refiere a esa esfera, ¿no? Y el área de la esfera, acá es igual, el área de una superficie esférica es igual a 4pi por el radio al cuadrado, ¿no? Ok. Y tener en cuenta ello. Entonces, podría decir, me voy a poner mejor esto. Quizás acá está la fuente de sonido y justamente va a emitir el sonido en todas las direcciones. Ok, y este es el radio. Ok, entonces, acá te decían de dato el beta, ¿no? Nivel de intensidad. Entonces, el beta en este caso es 120 decibeles. Luego otra cosa también es que el umbral, la intensidad umbral es 10 elevado a la menos 12. Ok, ¿qué más? En este caso, sus unidades están en watts por metro cuadrado. Ok, y este también, bueno, acá voy a poner eso, unidad para esa intensidad. Es lo mismo, ¿no? Es watts sobre metros cuadrados. Ok, luego nos dicen la intensidad correspondiente, ¿no? Entonces se refieren a esa intensidad. Te preguntan esto y te dan eso, ¿no? Y bueno, y este es como una constante, ¿no? Si es que ya tienes todo, puedo reemplazarlo. Digo, esto es igual a 10 logaritmo. Lo pedido justamente es esto, entre 10 a la menos 12, ¿no? De acá puede ser, eh, acá simplifico, bueno, saco décima y me quedaría 12, ¿no? Por definición del logaritmo, la base en este caso sería 10, subiría como la base de acá, y acá sería 12, ¿no? Entonces tendríamos 10 elevado a la 12 es igual a la intensidad sobre 10 a la menos 12. Y finalmente, bueno, multiplicando, tienes que la intensidad es igual a 1, ¿no? Pero ese 1 está en watts por metro cuadrado, ¿no? Que en este caso la clave sería de acá, ¿no? Ok, voy a ordenar esto. Ok, sigamos. Nos dicen la frecuencia fundamental a la que vibra una cuerda de una guitarra es, esa frecuencia es 400 Hz. Calcule la nueva frecuencia fundamental en Hz también, si cuadruplicamos la tensión en la cuerda. Y los otros parámetros se mantienen constantes, ¿no? Entonces, recordar cómo se calcula la frecuencia, ¿no? En este caso, bueno, cuando te hablan fundamental, se refiere al primer armónico. Esto estamos frente a una, eh, esto se le llama onda estacionaria. Entonces, cuando te hablan de fundamental, estamos frente a una onda estacionaria. Ok. Y acá, bueno, la fórmula que tenemos es la siguiente, ¿no? Esa frecuencia que nos piden es igual a n, donde n indica el orden del armónico. En este caso, cuando te digan fundamental, significa que está en el primer armónico. Luego lo divido entre 2L. L es la longitud de la cuerda. Y lo multiplico por la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda entre la densidad lineal de la cuerda. Ok. Lo que nos dicen, en este caso, nos hablan de frecuencia.
y nos hablan también de voy a cuadruplicar la tensión, ¿no? Entonces solo me está diciendo que ellos dos están involucrados, ¿no? Y nos dicen justamente los otros parámetros se mantienen constantes. Entonces todo ello sería constante, ¿no? En este caso, dado que fundamental, te dicen fundamental, entonces eso significa que estamos en el armónico número uno, ¿no? Entonces recordar, la onda estacionaria es algo así, ¿ok? En este caso, para el primer armónico, el número de nodos de la cuerda es 2, pero el número de nodos de la onda estacionaria es uno, ¿ok? Entonces, ¿y qué es un nodo acá en este caso? Es un punto de la cuerda que se mantiene estático, ¿ok? En este caso, los puntos serían los de acá. Y esto normalmente está, uno de esos nodos está sujeto a la pared. Entonces dirías lo siguiente, tiene dos nodos, pero eso es respecto del acuerdo. Y puedes decir, tiene un nodo, pero eso es respecto a la onda estacionaria. ¿Ok? Y justamente lo de acá indica, ¿no? Este n. Entonces, si te imaginas para el segundo caso, para el segundo armónico, tendrías dos veces esta figura, ¿no? Tendrías algo por acá. Y bueno, está en tu punto suspensivo, ¿no? Entonces, ahí contarías, para la cuerda, serían tres nodos, pero para la onda estacionaria serían dos nada más, ¿no? Serían el de acá y el de acá. ¿Ok? ¿Qué más? Ok. Entonces, puedo despejar de acá lo siguiente. Puedo elevar el cuadrado. O bueno, puedo reemplazar primero, ¿ok? Digo, esto sería uno, porque estamos frente a la fundamental. Frecuencia fundamental, le pongo cero. Cuando ves f sub 0 se refiere a frecuencia fundamental. Y ahí ya reemplazo el valor de acá, ¿no? Que es uno. 3L, tensión y densidad. Entonces, puedo elevar al cuadrado eso, ¿no? Digo, la frecuencia fundamental al cuadrado es igual a uno entre 4L cuadrado y por la tensión sobre la densidad, ¿no? Densidad lineal es este caso, ¿no? Recuerda que tienes tres tipos de densidades, ¿no? La lineal, la superficial y la volumétrica, ¿no? Ok, en este caso, esta sería la frecuencia umbral, ¿no? Del dato. Ok. Entonces, recuerda, cuando te hablan de densidad, la densidad lineal, su símbolo es esto, ¿ok? Por el caso de la densidad volumétrica es esto, ¿no? No recuerdo la superficial ahorita, pero es una letra griega también. Creo que es esto. Esto u otra letra griega, ¿ok? Pero siempre la densidad lo que tienen en común es que siempre arriba va las masas. Y abajo, dependiendo si te dicen volumétrico, volumen. Si te dicen lineal, longitud. Si te dicen densidad superficial, área, ¿no? ¿Ok? Siempre son cocientes. Y lo común para todos es que la densidad está, bueno, las masas, perdón, están en la parte superior siempre, ¿no? Independiendo de lo que te diga, abajo va algo distinto, ¿no? Ok. Acá podría ser lo siguiente, porque me están diciendo lo que va a variar es la tensión y esto, y manteniendo constante lo demás. Entonces, me conviene despejarlo, ¿no? Diría esto al cuadrado, esa es la tensión, como 1, esa, 4L cuadrado por mu, ¿no? Y ten en cuenta que para este problema te están diciendo que todo esto permanece constante. Entonces, puedo decir, esto es constante. Esto no siempre se cumple, ojo. Están hablando justamente del problema que te están diciendo ya. Entonces, ya puedo decir, la frecuencia fundamental del cuadrado es proporcional, directamente proporcional a la tensión. Entonces, voy a hacer ello. Nos decían, para el primero su frecuencia fundamental era 400, ¿no? Entonces, digo 400, pero eso está al cuadrado. Y abajo pondría su tensión, ¿no? Ok, y nos dicen calcule la nueva frecuencia fundamental. Entonces, esa era la incógnita. Y eso está al cuadrado. Si cuadruplicamos la tensión. Entonces, si al inicio le puse una tensión T, el otro sería cuatro veces esa tensión, ¿no? Ya, entonces simplemente, bueno, cancelo esto y paso a multiplicar, ¿no? Acá si paso a multiplicar, sería un 2 al cuadrado, ¿no? Saco raíz cuadrada, sería un 2 por 400, 800, ¿cierto? Entonces, esa frecuencia nueva sería 800, ¿no? 800 Hz. Ok. Entonces, recuerden lo de acá, ¿no? Esta fórmula para ondas estacionarias se cumple eso, ¿no? Apenas escuches fundamental o primer armónico, n es igual a 1, ¿no? Igual si te dan el gráfico, si ves solamente esto, entonces es fundamental, ¿no? Está en el primer armónico. Si ves tantas veces estos, esa es la cantidad de armónico, ¿no? Si ves tres de estos, está en el tercer armónico, ¿no? Luego nos dicen la ecuación con unidades en el sistema internacional.
representa una onda que se propaga a través de una cuerda tensa. Si la densidad lineal de la cuerda es tanto, que te dan la densidad lineal y te dan la ecuación, y que nos dice eso representa a la onda que se propaga a través de una cuerda tensa. ¿Ok? Calcule la potencia media con la que se propaga. ¿Ok? Entonces, acá te están hablando cuando te dicen onda que se propaga a través de una cuerda. Se refiere a una onda mecánica, ¿no? Y la onda mecánica tiene una fórmula general, ¿no? Vamos a darle interpretación a ello y relacionarlo con el más, ¿no? Con el movimiento armónico simple. Entonces, para una onda mecánica, tenemos su ecuación de la siguiente manera. Es una función que depende de x, que es la posición horizontal, y el tiempo, ¿no? Y es igual a la amplitud multiplicado por el seno de, en este caso, la frecuencia cíclica por la posición, más menos, ahorita les voy a explicar cuánto es más y cuánto es menos, por el número de onda, perdón, este con el tiempo, esto con x, y finalmente la fase inicial, ¿no? Vamos a interpretar esta fórmula. Hay que saber leer fórmulas, bueno, en general funciones, perdón. Hay que saber leer las funciones. ¿Qué significa? Darle interpretación, ¿no? Ok. Entonces, eh, previo a esto, podríamos hablar sobre el movimiento armónico, ¿ok? El movimiento armónico, ¿se acuerdan que es algo así? Eh, tienes, bueno, para el caso del movimiento armónico en la horizontal, tienes algo así, ¿no? Que acá podría dibujar el bloque que está oscilando. Quizás en este caso voy a dibujarlo de tal manera que se vea a la derecha, ¿ok? Y suponiendo que la posición de equilibrio sea aquí, ¿ok? Voy a elevar esto. Y digo, por acá tengo la posición de equilibrio. Entonces, ese movimiento lo podría trasladar a una trayectoria circular. Ok. Entonces, ¿qué diríamos? Supongamos que esto está por la posición de aquí. Ok, supongamos que ahí iniciamos el estudio de este cuerpo. Entonces él sería mi posición final. Ok. Y el punto inicial en este caso parte de acá, ¿no? Siempre tu análisis para esto partiría de acá y se va en este sentido, en sentido anterior. Entonces, si hubieras una posición de equilibrio, acá dibujarías, ¿no? Pero siempre y cuando se va a la derecha, obvio, ¿no? Si está en una posición de equilibrio y se va a la derecha, lo dibuja por acá, de esa manera. Pero si está en la misma posición de equilibrio, pero está yendo en sentido contrario, iría en esta posición, ¿no? Prolongo esto y sería así, ¿no? Y en ese caso, podría decir que él se está yendo de esa manera, ¿no? Ok. Luego, también voy a dibujar la otra posición, que iría, bueno, lo voy a hacer más pequeño. Ok, acá suponer que tienes justamente la amplitud, ¿no? Ese radio justamente viene a ser la amplitud, ¿no? De aquí hasta por acá, tienes la amplitud, ¿no? Igualmente hacia el otro lado, tendrías la amplitud, ¿no? Ok, acá tienes amplitud y amplitud, ¿no? Entonces, vamos a deducir la fórmula del movimiento armónico simple a raíz de este gráfico, ¿ok? Vamos a decir lo siguiente. Este sería el radio o también la amplitud, ¿no? En este caso sería la amplitud. Esta es la amplitud, esto sería amplitud. Luego, ten en cuenta que, a ver, para hacerlo de forma genérica y para que aparezca justamente una posición, supongamos que inicialmente estuvo por acá. Entonces voy a dibujar, a ver, voy a hacer un gráfico, el bloque, pero con puntos suspensivos, o bueno, líneas continuas, ¿no? Supongamos que estaba por aquí. Inició su movimiento por acá, a cierta velocidad, supongamos, ¿no? Y luego me interesa justamente de la posición de equilibrio hacia dónde está actualmente. Ese sería el X. ¿Ok? Entonces, puedo decir que está acá. Pero inicialmente estaba en esta posición. Entonces, extiendo acá y acá atrás otro vector. Esa sería también la amplitud, ¿no? Entonces, lo que me interesa acá es el ángulo de acá. A esto se le conoce como fase inicial. Es el ángulo en esta circunferencia, tal que el ángulo va desde aquí y se va en sentido antihorario, ¿no? Entonces, ese es el ángulo, ¿no? En la posición inicial. Entonces, luego diría que se cumple en el MCU. Es un MCU. El W es igual al ángulo barrido entre T, ¿no? ¿Ok?
Luego que más, si yo paso a multiplicar eso, diría esto, ¿no? El ángulo es el producto de W por T. Entonces, a mí me interesa cuánto se ha movido desde su posición inicial hasta esta posición, ¿no? Que está actualmente. Entonces digo que ha empleado quizás eh, cierto tiempo para llegar de esa posición inicial hasta esta posición. Digo, empleo T. Y suponiendo obviamente que como estamos frente a un MSU, esto es constante, ¿no? El W, la frecuencia. En este caso le llamo frecuencia cíclica en este caso, en este capítulo. Pero es también una frecuencia angular, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué dirías? Eh, Esto que es constante, multiplicado por ese tiempo, me daría este ángulo, ¿no? Y justamente ese ángulo iría acá. Entonces digo, este angulito sería el teta, ¿no? Que ha avanzado. ¿Qué más? Ahora dibujemos el triángulo rectángulo. Aquí, en este caso voy a subir esto. Ok. Me interesa el análisis de ese triángulo rectángulo. Ok. Tengo el ángulo que sería la suma de alfa más teta, ¿no? Entonces, ¿qué podrías afirmar de acá hasta acá? En longitud, podrías decir que todo eso es X, ¿no? Entonces, voy a sacar ese triángulo por aquí. Quería, por acá está el ángulo, bueno, la fase inicial. Acá está el ángulo barrido en T segundos. Y decimos que de acá a acá es X, ¿no? Y esto es la amplitud, ¿no? La hipotenusa sería la amplitud. Luego, ¿qué dirías? X, por razones trigonométricas, ¿a qué sería igual? A la hipotenusa multiplicado por el seno de ese ángulo, ¿no? En este caso, el ángulo sería alfa más teta, ¿no? Pero alfa más teta yo lo puedo reemplazar por esto, ¿no? Entonces diría finalmente que la posición es igual a la amplitud por el seno de, en este caso, teta pongo primero, sería el W por T, ¿no? Más la fase inicial, ¿no? ¿Ok? De ahí hemos sacado justamente, o deducido, la fórmula para el caso del más, para el caso de la posición, ¿no? Ok. Entonces, mira esta fórmula con la de aquí. Esto con esto. ¿Ves que tiene lo de acá, la misma razón trigonométrica y lo de acá, ¿no? Entonces, ¿qué sucede realmente con una onda mecánica? La onda mecánica sería algo así. Voy a dibujarla. ¿Sí? Entonces, la onda mecánica tiene, bueno, esta sería la cuerda, tendría puntos, ¿no? Entonces, si tú arbitrariamente escoges un punto, dirías que ese punto realiza un movimiento armónico simple. Y cada uno de esos puntos de la cuerda va a realizar un movimiento armónico simple. Entonces, ok, estamos en la construcción justamente de la onda mecánica. En este caso, por la dirección, en este caso de las partículas, puedes identificar si es una onda transversal o una onda longitudinal, ¿ok? Entonces, en este caso, de manera práctica, ¿cómo saber si estás frente a una transversal, una onda transversal? Imagínate con una mano estás sosteniendo una cuerda y al otro lado de la cuerda está quizás atada a la pared. Entonces, si el movimiento de tu mano en ese extremo de la cuerda es de forma vertical, o sea, subes y bajas constantemente, de manera periódica y obviamente con la misma rapidez, entonces estás frente a una onda transversal, ¿no? Y se va a formar como tipo olas. Cuando veas tipos olas, es una onda transversal. ¿Ok? Quizás puede venir teórico eso, ¿ok? Por eso también se los menciono. ¿Y cuál sería una onda longitudinal? En el caso, imagínate la misma situación, estás tomando un extremo de la cuerda y el otro extremo está atado a la cuerda, pero ahora el movimiento de tu mano, que está sosteniendo ese extremo de la cuerda, es en el eje X, ¿no? Entonces tus movimientos periódicos van a ser en la horizontal, ¿no? Vas hacia adelante, hacia atrás, ¿no? Y así ese movimiento lo repites de manera periódica y, bueno, con un mismo ritmo, ¿no? Ahí formarías una onda longitudinal. Entonces, ¿qué se dice respecto a los puntos de la cuerda? En este caso, para la longitudinal, dirías que es cuando también, bueno, una de las características es que todos los puntos se están moviendo en la misma dirección de la onda. Y para el caso eh, transversal, se dice que los movimientos de cada uno de los puntos de la cuerda están en un plano perpendicular al movimiento de la onda. La onda va a ir de esta manera, ¿no? Se va a trasladar o se va a propagar en este sentido y cada uno de los puntos de la onda solamente está en un vaivén de sub y baja, ¿no? Por acá nada más, ¿no? Sub y baja nada más. Entonces, justamente ahí se forma ese perpendicular que te menciono, ¿no? Ok. Entonces, ya. Una vez que identificamos un punto, acá, bueno, hay que poner, este se refiere al eje X y este al eje Y. Ok. Entonces, este X de acá, para tu ecuación, se refiere a esto. Ok. Y te está diciendo, en este caso, si tú quieres asemejarlo a lo de acá, fija eh, a cuál punto quieres hacer el estudio. En este caso yo diría, en este X, yo quiero hacer el estudio del punto.
que está en esta posición X, ¿no? Entonces ya estás fijando esto como un número constante, y si lo reemplazas acá, esto sería un número constante, ¿no? El K es el número de onda, y es una constante. Se calcula como 2pi sobre la longitud de onda. Ese es el K, que es el número de onda, y es una constante. Y luego, si tú le das un valor a X, entonces todo esto sería un valor, ¿no? Sumado a tu fase inicial, ya tienes todo esto en conjunto, sería la fase inicial, y caerías en esta fórmula, ¿no? Entonces, justamente es por eso que acá, cada uno de los puntos vive así, ¿no? En ese sentido. Igualmente, si te interesa quizás los puntos aquí, fijas el X y dirías ese punto cómo está variando, ¿no? Ya, esa es la característica o la interpretación para relacionar las ondas mecánicas con el movimiento armónico simple. Otra cosa es el signo acá. ¿Cómo lo determinas? Eh, Vas a hacer lo siguiente. Esta misma onda, en este caso, si te dicen se está propagando a la derecha, ok, voy a capturar esto. Bueno, ya. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Esta onda, si me dicen que se está moviendo hacia la derecha, voy a hacer lo siguiente. Ok, si nos dicen que la onda se mueve a la derecha, voy a graficarlo algo así. O sea, de lo que estaba acá, la onda, si nos dicen, bueno, en el gráfico o escrito nos dicen se mueve a la derecha, dibujaría la siguiente onda, algo así. Ok, ya, lo dejo acá y vamos a completar el dibujo de la onda. Entonces dirías, completando, dirías, como es la función seno, tendría que ir algo así, ¿no? Ahora, traza del punto de referencia que escogiste, trazarías una vertical de esta manera. Entonces, ese punto que estaba en esa posición, mira hacia dónde se ha ido. De lo que estaba acá, posición uno o posición inicial podría ser, y posición final. Y, ok, entonces, acá, bueno, voy a poner que la onda se está yendo a la derecha, ¿no? Tiene una velocidad de la onda mecánica que se va a la derecha. Pero te das cuenta que si se va a la derecha la onda mecánica, ¿qué pasa con ese punto? Ese punto ha bajado acá, ¿no? Entonces dirías, el punto para esta onda mecánica, para este punto en específico, estaría en la dirección de abajo, ¿no? Estaría yendo algo así. ¿Ok? Entonces, si es que te dan un gráfico y te piden determinar la dirección del punto, entonces tienes que dibujar sí o sí una segunda onda y completar el gráfico, ¿no? Y verificar, ¿no? Justamente en dónde está. Entonces, de manera práctica, dirías que si la onda se va a la derecha, el signo es, en este caso, negativo. Si la onda se está propagando en horizontal pero hacia la izquierda, dirías, en ese caso, el signo de acá es positivo. Ahí, si es que han visto la guía científica, bueno, al menos la antigua tiene un error ahí, que dice lo contrario, ¿no? Y ahí está mal, ¿no? Y en este caso, dirías, si la velocidad está en ese sentido, eh, iría con signo más, ¿no? Perdón, signo menos en la ecuación. Caso contrario, si la velocidad que está en el sentido contrario, dirías positivo, ¿no? Entonces, voy a resaltar esto. Esto y esto vienen de acá. Ok. Entonces, vamos, en el problema nos decían, bueno, en este caso te pedían potencia media, ¿no? Esa es una fórmula. Dice lo siguiente. Potencia media es igual a un medio. Y tienes tres valores. Tienes densidad lineal, tienes velocidad máxima, pero al cuadrado. Y eh, el otro era la velocidad, pero de la onda mecánica. Ok. Así que se calcula la potencia media. Pero recuerda que, en este caso, como si tú tomas un punto de la onda, eso se comportaba como un movimiento armónico simple, ¿no? ¿Y cómo se calculaba la velocidad máxima en un movimiento armónico simple? Era el producto de el W con el A, ¿no? Entonces, bueno, acá lo pongo, ¿no? Velocidad máxima es igual a ese producto, ¿no? Eso por el caso de el más, ¿no? Movimiento armónico simple, ¿no? Ok, entonces, acá reemplazas eso, ¿no? W por A, ok. Pero vamos a ver qué datos tienes. ¿Tienes la densidad? Sí. ¿Tienes velocidad de la onda mecánica? No tienes, ¿no? El único que te da es lo de aquí y la ecuación. Pero de la ecuación podrías sacar justamente esos valores, ¿no? Al menos la velocidad de la onda mecánica es directo cuando tienes la ecuación de la onda mecánica. De acá, bueno, recordar, este W es igual a, W es igual a 2pi sobre el periodo. Y el K se calcula como 2pi, pero entre la longitud de onda. Entonces, ¿qué pasaría si yo divido en este orden? Digo el K entre el W. Dirías,
Esto iría en la parte superior, sería algo así, 2pi entre longitud de onda, y abajo 2pi sobre periodo. Cancelas 2pi y el periodo pasa a multiplicar, ¿no? En la parte superior. Entonces, bueno, en este caso, bueno, nos conviene al revés, ¿no? Entonces voy a dividirlo al revés, para que salga la velocidad. Ok, entonces divido W sobre K. Entonces ahí te saldría longitud de onda sobre periodo. Pero longitud de onda entre periodo es justamente la definición de la velocidad de onda mecánica, ¿no? Entonces, recordar eso, ¿no? Entonces, justamente si tienes la ecuación, basta que dividas el que acompaña al tiempo entre lo que acompaña al X, ¿no? En ese orden. Así está en orden inverso, miren acá. Está en orden inverso, ¿no? Recuerden que siempre esto, dentro de el ángulo, bueno, perdón, dentro de la función seno, tiene que ser ángulos, ¿no? Y si tú no te acuerdas el orden de acá, podrías decir eso, ¿no? El tiempo por W es justamente el ángulo, ¿no? ¿Recuerdas esto del MC1? Dirías, θ sería igual a W por T. Entonces de ahí te acuerdas que el W va acompañado con el tiempo, ¿no? Y bueno, en su defecto el otro iría el K, ¿no? La posición con K. Entonces, pero obviamente no vas a considerar el signo en este caso. O si quieres, bueno, considera el signo para saber la dirección, ¿no? Pero en este caso, como te piden potencia, no vas a calcular el signo, pues. Es solo un valor numérico nada más. Su magnitud nada más te interesa. Entonces, de acá podría decir que esa velocidad de la onda mecánica sería igual a, sería, el W en este caso sería 10, ¿no? En positivo. Y el K sería 1, ¿no? Acá podría decir W de la ecuación salió 10 y el número de onda salió 1, ¿no? Entonces eso es 10. Entonces ya tengo eso también. Me faltaría la velocidad máxima, que depende de estos dos. Luego, la amplitud también yo lo puedo sacar de la ecuación. Es el que acompaña o lo que está fuera de la función, ¿no? En este caso es 3, ¿no? Entonces digo, amplitud es 3. Y el W ya lo tenía, ¿no? Entonces puedo calcular esa velocidad máxima. Sería, el W nos salió 10 y la amplitud 3, ¿no? Ok, y bueno, acá tener cuidado con, nos dice que esta ecuación está en las unidades del sistema internacional. Entonces, si te dicen eso, cada una de las variables involucradas está en el sistema internacional. Significa que esta amplitud está en metros. Significa que el tiempo está en segundos y la posición está en metros, ¿no? Ok. Entonces ya tienes velocidad máxima, que es la que te piden. Tienes velocidad de la onda mecánica también. Pero ten cuidado acá, en la densidad, observan que está en gramos por metro, ¿no? Pero, bueno, está bien que esté en metros porque es densidad lineal, ¿no? Longitudes. Pero lo que está mal es, bueno, lo que faltaría convertir es ese gramo, ¿no? Entonces, por un lado digo, esa densidad que es 1 gramo por metro es equivalente a decir también eh, 10 a la menos 3 kilogramo por metro, ¿no? Acá justamente como kilo es 10 a la 3, con esto se multiplican, justamente te sale el 1, ¿no? Y te quedaría gramos metro. ¿Ok? Entonces, ya lo convertí a las unidades internacionales, ¿no? Entonces solo faltaría reemplazar acá, ¿no? Acá voy a poner, esta fórmula también está en la guía científica, creo. Sí está en otros libros, menos en temas selectos, sí está. Ok. Y está viniendo últimamente, que recuerdo esto. Este es el 2024-2. Entonces diría, la potencia media sería igual a un medio. La densidad lineal en este caso nos salió 10 a la menos 3. Esa velocidad máxima nos salió, bueno, es 30. Ese propio es 30, pero al cuadrado. Y la velocidad de la onda mecánica nos salió 10, ¿no? Entonces, de acá tengo un 9. Bueno, un 900, ¿no? Con esto, 9000. Entre 1000, 9 nada más, ¿no? Y entre 2, 4,5, ¿no? Diría esto es 4,5. Y como es potencia, es en watts, ¿no? O también podrías decir, eso es equivalente a joule por segundo, ¿no? Recuerda que la potencia es siempre energía entre tiempo, o también decir lo mismo, trabajo entre tiempo, ¿no? Sería watts. Ok, la potencia está en watts, pero también es equivalente a decir joule por segundo. Que en este caso lo que sería aquí, ¿no? Ok. Nos dice, un estudiante construye un péndulo simple de longitud L, siendo su periodo de un segundo. Ok, acá adicional, en tema de péndulo, te puedo decir lo siguiente. Si en el texto te viene, te dice un péndulo bate segundos, un péndulo bate segundos. Ahí te está dando indirectamente el periodo. El periodo en este caso es 2 segundos. Ok, eso como observación. Si es que les viene, ten en cuenta esa conversión. Decir bate segundos es igual que el periodo es 2 segundos. Espero que venga porque eso muy pocos, o bueno, muy pocas veces se ve en academia, ¿no? Así que por ese tema nada más quizás pueden perder algunos puntos. Así que ojalá que venga, ¿no? Ese término bate segundos. Ok, entonces nos dice el estudiante, bueno, en este caso la única fórmula, para este caso es el periodo es igual a 2pi raíz cuadrada de, y acá, bueno, es L entre G, ¿no? Como les decía, yo lo recuerdo con la mnemotecnia de esto, como el lago, ¿no? L, G, en ese orden. Igual, si en caso, en el examen, quizás tú estás en duda y colocas esto y no sabes si es eso el orden o no, recuerda las unidades. Tiene que salir exactamente las unidades de esto, que es segundos.
Acá, por ejemplo, esto es longitud, metros, ¿no? Entre, el otro es metros por segundo cuadrado, ¿no? Se cancela, pasa a multiplicar. Sería segundo cuadrado, raíz cuadrada, segundo, ¿no? Está bien. Esa es una forma de verificar, ¿no? Si es que estás en duda en la fórmula, te recuerda las unidades y tiene que tener sentido, ¿no? Ok. Me ha pasado incluso para esto, mira, créeme que esto en el 2019, creo, 2 también vino, o 19.1, y me faltaba solamente esta pregunta de física que relacionaba potencia media, y en la academia no me habían dado esa fórmula, ¿no? Ni tampoco la he encontrado en su boletín, ni en el formulario, ¿no? Eso estaba escondido en temas selectos, estaba. ¿Ok? Entonces, ¿yo qué hice? Simplemente, si la potencia yo sé que está en watts, pero recordé también, potencia es en watts. Dije, potencia es, bueno, recordé es energía entre tiempo. Entonces debe salir algo de segundos. Y acá energía, yo siempre les dije, recuérdenlo como, una forma es eso, ¿no? La energía cinética, ¿no? Y acá, mira, tienes masa, y él justamente tiene masa, ¿no? Luego, esta está velocidad al cuadrado, está bien, ¿no? Pero él se divide entre longitud, y él es longitud entre tiempo. Se cancela, se cancela. Entonces, justamente, jugué con los datos que me daban, los multipliqué sus unidades, y verifiqué que me salga exactamente la unidad de la potencia. Y de ahí, justamente, reconstruí la fórmula, ¿no? Y bueno, el factor un medio, por suerte, no afectó. Lo deduje también de eso, ¿no? Ok, es un caso de emergencia, ¿no? Que tengas que recordar alguna fórmula, recuerda eso. Ok, entonces, nos decían, bueno, depende de lo simple de longitud L, siendo su periodo, eso, ¿no? Entonces, longitud L, y nos dicen periodo, un segundo. Nos dicen, calcule cuál debe ser la longitud L' de un nuevo péndulo en función de L, tal que su periodo ahora sea, ahora nos dicen, para un caso 2 nos dicen que sea 0,5 segundos, y nos preguntan respecto esa nueva longitud, ¿no? L'. Nos preguntan el cuánto es y que está en función de L. Entonces, solo debe depender de L. Entonces, Eh, acá estás viendo que te están hablando sobre periodo y longitud también, ¿no? Entonces, como no te han hablado nada de la aceleración de la gravedad, asume que estás en el mismo punto, ¿no? O sea, me refiero si el análisis está sobre la superficie terrestre, entonces, para el otro caso supuesto, si no te han hablado nada de la posición, entonces asume que nuevamente están haciendo el cálculo respecto a la misma superficie. Entonces, el G al inicio y el G al final son iguales, ¿no? Entonces, de acá yo diría, el debo al cuadrado, parecido al problema anterior, ¿no? Y bueno, el L lo paso a dividir y me quedaría 4pi cuadrado sobre g no. Y esto es una constante. Entonces, si ya tengo constante eso, puedo relacionar pares de eso, ¿no? Entonces diría acá, el periodo inicial que me salió un segundo al cuadrado es a la longitud inicial que es L, como el periodo, en este caso, bueno, puedo ponerlo así, en medio al cuadrado, entre ese L' que me piden, ¿no? Y despejar, ¿no? Diría L' al otro lado, bueno, esto sería un cuarto, ¿no? Un cuarto de L, ¿no? En este caso sería lo acá, ¿no? Ok, vamos con otra pregunta, nos dicen, un péndulo en el polo norte realiza esa cantidad de oscilaciones completas en una hora. Entonces, ¿para qué nos sirve ese dato? Nos dirían cantidad de oscilaciones, ¿en qué tiempo? Una hora. Justamente recordar la definición de la frecuencia, ¿no? La frecuencia, denotada por la letra F minúscula, es igual a número de oscilaciones sobre el tiempo que le demora, ¿no? Esas oscilaciones. En el caso que tengas una oscilación, eso le demora el periodo. El tiempo en ese caso sería el periodo. ¿Ok? ¿Qué más? Y ten en cuenta que una oscilación, si acá tienes quizás un punto y la cuerda está sujeta, si la cuerda está acá y quieres hacer un vaivén de esto, dirías algo así, ¿no? Y que regrese. O para que sea más visual, dirías así. Si está en el extremo, esto es la posición de equilibrio, sueltas esta y que vaya una ida y una vuelta, ¿no? La ida y la vuelta es una oscilación, ¿ok? Un vaivén, un ida y vuelta es una oscilación. No vayas a decir que solo la ida cuenta uno y luego tengas otro y dices dos oscilaciones, no. La ida y la vuelta es una oscilación. O también puedes decir cuando vuelva a su misma posición con la velocidad apuntando hacia la misma dirección también, ahí se cumple que es una oscilación, ¿no? Ok. A ver, otro caso, en el caso que está en el medio, ten cuidado, ¿no? Justamente te digo la velocidad también porque si va y regresa, ahí solamente pasó medio periodo. Estás a la mitad nada más de un vaivén. En ese caso, acá tendrías la velocidad así, ¿no? Y al inicial empezó así, ¿no? Tienen diferentes direcciones de su velocidad, ¿no? O sea, tienen que estar en la misma posición y además sus velocidades iguales. Ahí ocurrió una oscilación. Entonces, acá sería el número de oscilaciones y abajo, para que esté en el sistema internacional, todo, tengo que pasar ese tiempo a segundos, ¿no? Una hora tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos, ¿no? 3600 segundos. Que ya tengo la frecuencia. Luego nos dicen, calcule aproximadamente el número de oscilaciones completas que realizará el mismo péndulo en una hora en el Ecuador.
¿ok? Entonces, al inicio nos hablaron Polo Norte y ahora nos están hablando en el Ecuador, ¿no? Entonces, si te imaginas el planeta, Polo Norte te puedes imaginar quizás por acá y el Ecuador justamente en la línea ecuatorial, ¿no? Acá. Entonces, en dos posiciones distintas nos están hablando. Y nos están hablando también que en el Ecuador la aceleración de la gravedad es esta y para el otro, para el Polo Norte, lo contrario, ¿no? Algo curioso de la línea ecuatorial es que hay el sentido del agua, no sé si habrán visto ese video, que va en sentido contrario si pasas de una línea a la otra línea, ¿no? Es muy curioso. O sea, tienes una fuente quizás, donde vas a un caño, tienes acá, y riegas el agua, y para un lado del Ecuador está así en ese sentido, pero pasas al otro lado del Ecuador, llevas la misma fuente, derramas agua en las mismas condiciones, pero se va en el sentido contrario. Es algo curioso que pasa ahí. Y es justamente por esta dirección. Esta es de las ondas. Esto está en el capítulo de electromagnetismo, pero también lo vi. Más adelante vamos a ver eso también. Ok, entonces voy a poner las aceleraciones de gravedad. Por el caso del Ecuador nos decían 978 metros por segundo cuadrado. Por el caso del Polo Norte, 9,83 metros por segundo cuadrado. Entonces, como nos hablan de péndulo, recuerda la fórmula de ahí, creo que es la única, como les digo, sería esto, ¿no? L entre G. Entonces, en este caso estás viendo que está variando la aceleración, ¿no? Eh, luego, mira la relación también. La frecuencia se relaciona con el periodo, ¿no? Es inversa, ¿no? Entonces, si invierto esto, diría, la frecuencia sería igual a 1 sobre 2pi, e invierto esa raíz cuadrada, ¿no? Diría G sobre L, ¿no? Ok. El número de oscilaciones en una hora también te piden, ¿no? Ok. Calcula el número de oscilaciones completas realizadas en una hora. Entonces, bueno, en este caso, como nos piden en horas, en este caso, acá, número de oscilaciones completas, pero del mismo péndulo, en una hora. Entonces, bueno, acá que iba convertido, prefiero dejarlo en 1 de una hora. Entonces, es lo que está en hora. Ok. Justamente porque al usar la frecuencia acá, me saldría número de oscilaciones por hora, ¿no? Si lo dejo así. Y justamente es lo que quiero, ¿no? Número de oscilaciones completas en una hora. ¿Ok? ¿Qué más? Ahora, como te dicen, el mismo péndulo, asume que la longitud se ha mantenido constante, ¿no? Entonces, parecido al anterior de acá, que despejábamos para ver qué proporción hay. Entonces voy a hacer algo análogo acá. Pero ahora dejo a un lado el L, ¿no? Entonces diría, si elevo al cuadrado, no, perdón, pero lo de acá abajo. Elevo al cuadrado dirías, frecuencia al cuadrado es igual a 1 sobre 4pi cuadrado. En este caso me interesa el g que pasa al otro lado porque es lo que varía. Y por acá por 1 sobre L, ¿no? Entonces, todo esto es constante, ¿no? Entonces, esta pareja de variables puedo aprovechar acá, ¿no? Diría, para el caso del Ecuador, frecuencia del Ecuador al cuadrado es a su gravedad del Ecuador, como la frecuencia del polo norte al cuadrado es a su gravedad en el polo norte, ¿no? Entonces reemplazo nada más. Diría 9,78 al cuadrado, perdón, acá, frecuencia del Ecuador. Eso es justamente lo que nos piden, no es la incógnita. Luego al otro lado, esta frecuencia sí nos dan, que era 17,96, ¿no? 17,96. Y eso está al cuadrado, y lo divido entre 9,83 y acá 978, ¿no? Ok. Entonces, en este caso, del Ecuador sería 17,96. Ok, 17,91, ok. 17,91. Ok, gracias. No sale eso. Entonces, en este caso, ten en cuenta eso, ¿no? Porque nos piden el número de oscilaciones por hora. En este caso, conviene dejar la frecuencia en esas mismas unidades. Número de oscilaciones por hora. Ok, tengan en cuenta eso. Y vamos con otro más. Nos dicen dos ondas armónicas que se propagan en dos cuerdas diferentes. Tienen la misma longitud de onda, de 20 centímetros. Entonces, digo, longitud de la primera y de la segunda onda armónica, ambos es 20 centímetros, o también decir 0,2 metros, ¿no? Y nos dicen, pero distintas frecuencias, de 5 y 6 Hz. Entonces digo, frecuencia de la primera quizás 5 Hz y de la segunda 6 Hz. Luego nos dicen, calcule en metro por segundo el valor absoluto de la diferencia de las rapideces de dichas ondas, ¿no? Entonces recordar la velocidad en una onda, no dicen ondas armónicas, pero eso podría relacionarlo también como una onda mecánica, ¿no? Entonces ahí te acuerdas que es longitud entre el periodo, pero recuerda el periodo es la inversa de la frecuencia, entonces también puedes decir es igual a ese producto, ¿no?
Luego, bueno, diría de la primera onda armónica es igual a esa longitud, 0,2 por 5 y el otro 0,2 pero por 6, ¿no? Si hago la diferencia, me queda 0,2 nada más, ¿no? La diferencia en valor absoluto sería igual a 0,2, ¿no? Nos dicen el tiempo mínimo que demora una partícula que realiza un movimiento armónico simple para alcanzar la amplitud máxima desde la posición de equilibrio. Entonces, nos dicen esto, ¿no? Pero la amplitud máxima. Y es tiempo mínimo, ojo. Entonces se refiere a lo siguiente. Tú tienes, eh, bueno, todavía no nos han dicho si es en horizontal, ¿no? En ese caso, asume que es en horizontal, porque también existe movimiento armónico por el caso horizontal. Si no te dicen nada, asume que es la posición horizontal. Entonces, si tienes posición de equilibrio, acabas de tener una amplitud, ¿no? Esta es amplitud, y acá también, ¿no? Si te dicen tiempo mínimo, desde la posición de equilibrio, para que llegue a su amplitud máxima, sería solamente o esto, o el otro caso, ¿no? Cualquiera de los dos casos. No hay más, ¿no? Solo hay dos, partiendo obviamente de acá, ¿no? O ir así, o el otro lado. Luego nos dicen si la magnitud de la aceleración máxima es 4 centímetros por segundo cuadrado. Nos dicen aceleración máxima es igual a 4 centímetros por segundo cuadrado. Calcula en centímetros por segundo la rapidez máxima. ¿Ok? En centímetros por segundo. Entonces recordar que para un más, la aceleración máxima es igual a w cuadrado por la amplitud y su velocidad máxima, que es parecido solo que w por. Entonces dirías, esto es igual a velocidad máxima por un w, ¿no? Entonces, justamente dirías 4 es igual a esa velocidad máxima que nos piden por el W. En este caso, el W sería que estamos en que, en este caso, la faltaría la amplitud, ¿no? Pero la amplitud, a ver, nos dicen, la amplitud máxima, nos hablan del tiempo, ¿no? Ok, vamos a ver. Nos decían, oye, como les dije, si te dicen desde la posición de equilibrio hasta la amplitud máxima y tiempo mínimo, entonces, eso sería, ese tiempo es 1,5, ¿no? Pero ¿eso qué sería? Sería el cuarto del periodo, ¿no? Entonces yo puedo decir lo siguiente. Ir de acá a acá sería el cuarto del periodo, ¿no? Y justamente eso nos están diciendo que es 1,5, ¿no? Bueno, de acá puedes sacar el periodo. El periodo sería 6, ¿no? 6 segundos. ¿Qué más? Faltaría el W, ¿no? Bueno, perdón, la amplitud. Mm, ya. Ok. Entonces, recordar que el W se calcula como 2pi sobre el periodo, ¿no? Y eso lo puedo reemplazar en la aceleración cada dato, ¿no? La aceleración máxima es igual a 4, ¿no? Y eso también se calcula como W al cuadrado, en este caso sería 2pi sobre el periodo que es 6 y eso está elevado al cuadrado por la amplitud, ¿no? Bueno, ahí despejo y me sale la amplitud, que es lo que me faltaba acá, ¿no? Esa amplitud justamente de acá. Esa amplitud sería, bueno, acá saco esto y diría, este es 3, ¿no? Este es 1. Elevado al cuadrado sería 9 por 4, 36. Y abajo, pi al cuadrado. Eso sería la amplitud, ¿no? ¿Qué más? Me lo reemplazo acá. 36 sobre pi cuadrado. Aunque ahí parece que no va a salir con esa clave. Sería pi al cuadrado sobre 9. A ver, ¿en qué estoy equivocándome? Mm, a ver. Tiempo mínimo desde la posición de equilibrio hasta amplitud máxima. Eso sí es un cuarto del periodo, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4, ¿no? Ahí sería el periodo completo. Entonces, eso está bien. Por 4 te sale el periodo eso, ¿no? Eso también está bien, ¿no? La frecuencia es en 2pi. Si abarro el ángulo 2pi, eso lo sé en un periodo, ¿no? Ok. Aceleración máxima. Quizás sea por las unidades. No creo, pero igual te va a salir pi al cuadrado, ¿no? Mm, a ver. Esto es 2pi sobre 6 y la amplitud te sale eh, 36 sobre pi cuadrado. Ok, acá sale así, ¿no? Ok, bueno, en este caso conviene no calcularlo por acá. Acá no detecto cuál sería la falla para que no salga exacto así. Pero mira, si lo calculo por acá, el W era 2pi sobre 6.
Y la amplitud que nos salió, 36 sobre pi cuadrado, ¿no? Ahí cancelo un pi, bueno, acá 3 12, ¿no? 12 sobre pi. Eso es 12 sobre pi. Ok, es fácil, son equivalentes, ¿ok? Acá recuerden que nos salió 36 sobre pi cuadrado, ¿no? Entonces nos saldría, simplifico, sale 9 por pi cuadrado, ¿no? Aunque no tendría sentido, ver. Ah, qué raro. ¿Cómo en un lado sí satisface y al otro lado no? Ah, ok. Lo analizamos al final, ya a ver qué pasa. No encuentro sentido ahorita. ¿Por qué no funciona por este lado y por el otro lado sí funcionó? Ok. Ok, vamos a seguir avanzando. Nos dicen, el oído humano percibe sonidos de frecuencias comprendidas de 20 Hz a 20 eh, kHz. En un determinado medio, el sonido se propaga con una rapidez de... Ok. Esta es una onda sonora. Velocidad de la onda sonora, podría ser, sería 330 metros por segundo. Ok, nos dicen, calcule en metros la máxima longitud de onda del sonido. Ok, nos piden esto, longitud de onda, pero que sea máxima. Pero recordemos que él se calcula, o bueno, está involucrado con, diría, entre el periodo, y eso nos da velocidad de estos máximos, ¿no? Pero también podría ser longitud, bueno, acá voy a ponerlo así nada más. Y al otro lado, por la frecuencia, ¿no? Pero justamente nos daban esa frecuencia, ¿no? En un intervalo. Esas frecuencias están en ese intervalo. Entonces, voy a usar ese intervalo. Digo lo siguiente. La frecuencia es mayor o igual a 20 Hz y menor o igual a 20 por 10 a la 3, ¿no? Esto debido al prefijo kilo, ¿no? Eso es un 10 a la 3. Entonces, reemplazo, en este caso voy a despejar de esta manera. Digo, esa velocidad nos dan de dato 330 y lo divido yo entre la longitud de onda, ¿no? Y eso es igual a la frecuencia. Ahora la frecuencia lo reemplazo acá, ¿no? Sí. Ok. Eh, divido todo entre 330. Nos quedaría 1 entre. En este caso saldría 2 entre 33. Y al otro lado, 2 por 10 al cubo entre 33, ¿no? Y bueno, invierto, ¿no? En este caso, ten en cuenta las reglas para desigualdades. Únicamente si ambos son positivos, en este caso, voy a intercambiarlos, ¿no? En caso también, para el otro lado, si hubiera sido negativos ambas cuotas, también lo puedo invertir y cambiar. Esto lo paso al otro lado invertido y esto al otro lado invertido. Eso no ocurre cuando tienes menos y más por acá, ¿no? Ten cuidado de eso, ¿eh? Ok, entonces dirías, es mayor a 33 sobre 2 por 10 a la 3 y menor que 33 sobre 2. ¿Nos pedían mínimo o máximo? Calculen la máxima, ¿no? Sería 33 entre 2, ¿no? Es un 16,5, ¿no? Y esa es la longitud en este caso. De longitud, bueno, máxima, ¿no? Ok, en este caso sería 16,5. ¿Y por qué les digo, si acá tienes negativo y tienes acá positivo? Inviértelos. Mira qué pasa. Por acá te saldría supuestamente menos un medio y al otro lado un tercio. ¿Cómo vas a decir que un positivo es menor que un negativo, no? Por eso les digo, cuidado con eso. Esto de invertir y cambiarlos, solo puedes si ambas cotas son positivas o en su defecto si ambas cotas son negativas. Ok, esa observación. Vamos con otra pregunta. Nos dicen, eh, un péndulo de longitud L y de masa m se lleva a un planeta donde la aceleración de la gravedad es 4 veces el de la Tierra. Ok, entonces digo lo siguiente. La aceleración en este planeta X es igual a 4 veces la aceleración del planeta Tierra, ¿no? Ok, y le dicen, ¿en qué porcentaje cambia el periodo de oscilación del péndulo en el nuevo planeta? Entonces, como no nos han hablado nada sobre si varía o no la longitud, ni tampoco la masa, bueno, en este caso la masa no depende, ¿no? El periodo. Entonces, bueno, voy a poner esto. Es igual a 2pi raíz cuadrada de longitud sobre g, ¿no? En este caso no depende de si te hayan dicho varía la masa o algo así. No pasa nada, ¿no? Como no nos hablan de la longitud, que varía o no, asumes que se mantiene constante. Es la misma cuerda. Lo que sí estamos viendo que cambia, aceleración, ¿no? Y justamente nos hablan de qué porcentaje cambia el periodo. Entonces, ellos dos me interesa pasarlo a un lado y el otro lado sería constante los otros, ¿no? Entonces diría esto al cuadrado, ahora lo multiplico por g, debe ser igual a 4pi cuadrado por longitud, ¿no? Pero esto es constante, ¿no? Entonces puedo aprovechar esta relación. Ok. Entonces diría el periodo del planeta X es, bueno, el cuadrado por g de x igual a periodo terrestre al cuadrado por, en este caso, g terrestre, ¿no?
pero esto es 4G terrestre esto. Entonces puedo cancelar esto. Y bueno, podría decir lo siguiente. T terrestre entre T de ese planeta al cuadrado es igual a 4, ¿no? De acá te sale 2. T terrestre entre T de X. El periodo en ese planeta entonces es la mitad del planeta Tierra, ¿no? Y como nos piden la variación, sería 50%, ¿no? Si la Tierra tiene T y en el otro planeta tiene T medios, esa variación es 50%, ¿no? Entonces, bueno, si quieres que lo calcule, sería algo así, ¿no? Eh, variación porcentual en este caso sería T, bueno, en valor absoluto, ¿no? Porque solo quieren el valor numérico del porcentaje. Dirías periodo en ese planeta X menos periodo terrestre en valor absoluto, y eso lo divide entre el periodo terrestre, ¿no? Siempre entre el inicial, y todo eso por 100%. Arriba tendrías, esa diferencia sería así, ¿no? Pero en valor absoluto, entre T de T por 100%, ¿no? Ahí cancelas esos periodos y te queda un medio por 100%, 50%, ¿no? Ok. Acá nos dicen, eh, un sistema masa resorte horizontal oscila de modo que su energía es 30 milijoule. Ok, nos hablan de la energía. Masa de resorte en horizontal, y esa energía es, nos dicen, la fuerza máxima que se aplica el resorte sobre el cuerpo es 3 newton. Entonces, como hablan de un resorte, significa que aparece la fuerza elástica, ¿no? Y si nos hablan que es máximo, se refiere a fuerza elástica máxima, ¿no? Y nos dicen, calcule la constante de elasticidad del resorte en newton por metro, ¿no? Entonces, recuerda lo siguiente, ¿dónde sería la fuerza máxima? En los extremos, ¿cierto? Tienes quizás acá la posición de equilibrio. eh, en la posición de equilibrio, en la horizontal se cumple que la deformación es nula, ¿no? Es en horizontal. Pasa otro caso o otra situación pasa en el caso vertical. La deformación no es nula, ¿no? Entonces, supongamos que él varía de aquí hacia acá, ¿no? Acá tienes una amplitud, acá también, ¿no? Entonces, si acá tiene deformación cero, y tú sabes que la fuerza elástica se calcula como constante de elasticidad por la deformación, ¿no? Del resorte. Y la deformación siempre es respecto de su longitud natural, ¿no? En este caso, acá tendría longitud natural. Entonces, si se va para acá, esta diferencia es la deformación, ¿no? Igualmente, si se va para acá, esta es la deformación. ¿Ok? Entonces, la deformación se calcula a partir de acá, ¿no? Así o así. ¿Ok? Y como nos dicen que es máximo, y sabemos que llega hasta acá nada más, entonces la deformación máxima es justamente la amplitud, ¿no? Entonces, te están diciendo que si la fuerza elástica es máxima, y eso es igual a 3 newton, significa que eso es constante por amplitud, ¿no? Entonces, faltaría ya la amplitud. Pero también recordemos que en un movimiento armónico simple, las únicas fuerzas que están, bueno, en este caso, las que realizan trabajo, es solo la elástica, ¿no? Que está por acá, en horizontal. También actúa la fuerza de gravedad, pero el movimiento, como está así en horizontal, y la otra fuerza de gravedad, bueno, no está haciendo trabajo, ¿no? Sería trabajo nulo. Pero la fuerza elástica, como es conservativa, se cumple la conservación, ¿no? Entonces, dirías, la energía mecánica al inicio y al final es igual. Entonces, en cualquiera de esas posiciones, se cumple que la energía mecánica es igual. Entonces, caprichosamente voy a decir que me interesa hallar la energía que sucede aquí, ¿no? Y recuerda que en los extremos, ¿qué sucede? Hay una aceleración máxima, ¿no? ¿Por qué? Justamente ahí tienes la fuerza elástica máxima, ¿no? En los extremos, que acá sucede la fuerza elástica máxima. ¿Qué más? Acá la velocidad es cero, ¿no? Igualmente acá. Y para el centro, dirías la aceleración es cero. Y la velocidad es máxima, ¿no? Es una posición de equilibrio. Acá justamente en la posición de equilibrio la deformación sería cero. Esto sería cero. Fuerza elástica cero. Y dirías fuerza es igual a masa por aceleración. Si la fuerza resultante te salió cero, entonces esa aceleración es cero. ¿Ok? Entonces, como te dije, en cualquier punto de la trayectoria se cumple que la energía es la misma que la que te dan acá, ¿no? Entonces digo, esa energía mecánica es igual a, bueno, 36 mili, que es 3 a la menos 3 joule, ¿no? Pero yo puedo decir que esa energía también es igual en este punto, ¿no? Pero en este punto, ¿qué energías hay? En este caso, potencial gravitatoria no hay, ¿no? Porque si pones el nivel de referencia por aquí, cae sobre el nivel de referencia. Pero, ¿crees que hay cinética? No hay, ¿no? Velocidad cero, ¿no? Y la cinética se calcula como un medio de masa por piso al cuadrado, ¿no? Pero esto es cero, entonces no hay cinética. Pero lo que sí hay, en este caso, hay una deformación, ¿no? Y esa deformación es justamente la máxima todavía. Entonces habría energía potencial elástica. Entonces, digo, solo habría energía potencial elástica, pero justamente como está en el extremo, sería el máximo, ¿no?
¿Y eso cómo se calcula? Como un medio de la constante de elasticidad por la deformación máxima, que sería la amplitud, al cuadrado, ¿no? Ok, esto sería así. Pero dirías lo siguiente, ¿no? Un medio, acá puedo poner K por A y dejo un A por acá, ¿no? Entonces, acá, este valor lo calculamos, ¿no? Era 3, ¿no? Lo de acá, eso es 3. Eh, Ahora esto lo relaciono con esto. Saco T 12, ¿no? Por 2, 24. Entonces digo, la amplitud es igual a 24 por 10 a la menos 3. Luego, ¿qué diríamos? Eh, Tendrías amplitud, pero me piden la constante de elasticidad. Lo reemplazo acá nada más, ¿no? Y tendríamos eso. Entonces diría lo siguiente. Tienes K es igual a 3 entre A, ¿no? Entonces tienes, este es 3 entre 24 por 10 a la menos 3. Esto sería un octavo por 10 a la 3, ¿no? Sería 1000 entre 8 es creo 25, o la mitad creo, ¿no? A ver. Entre 8 sí, 125, perdón. Entonces esa constante es 125 y está en Newton por metro, ¿no? 125. Acá porque sé que está en el sistema internacional, porque justamente en todo momento la energía te la dieron, bueno, en milijoule, pero yo lo pasé a joule. La fuerza en Newton, ¿no? Todo lo que he calculado estaba en el sistema internacional, así que por eso la constante te sale en el sistema internacional, que sería eso, ¿no? Ok, vamos con otra pregunta. Nos dicen, la función de onda mecánica formada en una cuerda es la siguiente, ¿no? Donde T, bueno, está en segundos, el otro en metros, ¿no? X. Si la potencia media es 18 miliwatts, entonces digo, de datos nos dicen potencia media es igual a 18 mili, que es 10 a la menos 3 watts, ¿no? Nos dicen, calcule aproximadamente en gramos por metro la densidad lineal, ¿no? Entonces tu incógnito es densidad lineal, ¿no? Y lo quieren no en kilogramos por metros, sino en gramos por metro, ¿ok? Entonces recordemos la fórmula. En este caso tendrías, era un medio del mu por velocidad máxima al cuadrado por velocidad de la onda mecánica, ¿no? Y eso es 18 por 10 a la menos 3. Ok. De la ecuación puedo identificar el valor de W, sería, en este caso solo la parte positiva. El W siempre acompaña al T, ¿no? Sería 9pi. Luego el número de onda, el K, siempre acompaña al X. Sería 5pi. Ok. Luego, ¿qué más? La amplitud, en este caso, 1/9. Ten en cuenta, si esto está en metros, significa que él está en metros, que es la amplitud. Y bueno, el X también nos decían, ¿no? Que está en metros y el otro en segundos el tiempo. Ok. Entonces, de acá que puedo calcular la velocidad máxima, ¿no? Digo, velocidad máxima era el W por el A, ¿no? Sería 9pi por la amplitud que es un noveno, ¿no? Sería pi nada más. ¿Qué más? La velocidad de la onda mecánica era una división, ¿no? Recordemos que el W era 2pi sobre periodo. El número de onda, el K, es 2pi sobre longitud de onda. Si divide ellos dos, me sale W sobre K igual a longitud de onda sobre periodo. Pero esa es la rapidez de la onda mecánica. Entonces, esto sería 9 quintos, ¿no? Ya tengo lo de aquí y lo de acá, ¿no? Ok, entonces faltaría calcular nada más. Diría el mu multiplicado por velocidad máxima es pi nada más, ¿no? Sí. Pi, sí, ¿no? Bueno, a ver. W 9 pi, amplitud un noveno, está bien. Entonces sería pi al cuadrado. Velocidad o rapidez de la onda mecánica es 9 quintos. Y ese factor 2 lo paso a multiplicar. Sería 36 por 10 a la menos 3. De acá tendríamos, bueno, simplifico. 4 ¿no? Multiplico por 5 tienes 20, bueno, 20 por 10 a la menos 3. Y todo eso entre pi cuadrado, ¿no? Y eso es igual a 20. Pero, eh, divide eso, ¿no? Nos sale 20 entre 3,14 entre 3,14. Nos sale aproximadamente 2,028, ¿no? Se puede aproximar a 2. Entonces dirías, esto es 2 aproximadamente, pero por 10 a la menos 3, ¿no? Entonces, pero nos pedían en gramos por metro. Pero esto, como todo está en el sistema internacional, la densidad lineal saldría en el sistema internacional, que sería kilogramos por metro, ¿no? Entonces acá puedo simplificar el de aquí con este prefijo que es 10 a la 3, ¿no? Se multiplica, sale 1, ¿no? Entonces es 2 gramos por metro, ¿no? Esa es la densidad lineal. Entonces, sería el 2, ¿no? Luego nos dicen, un objeto oscila con una frecuencia angular de 4 radianes por segundo. Coloco yo.
sería W igual a 4 radianes por segundo. Luego nos dicen, en t igual a 0 segundos, se encuentra a 4 centímetros de su posición de equilibrio. Ok, entonces nos dicen cuando el cronómetro marca 0 segundos, nos dicen que en esa posición, bueno, en ese tiempo, se encuentra a 4, ¿no? Entonces digo, esa posición es 4 centímetros, ¿no? Y siempre, bueno, la posición siempre es respecto a la posición de equilibrio, ¿no? Entonces, si tienes esto, tienes posición de equilibrio, ese 4x es justamente esta diferencia. Podría ser por aquí o por acá, ¿no? Y por acá voy a quizás dibujar la amplitud por acá. Y el x justamente que me mencionan podría ser esto o podría serlo acá, ¿no? Ok, entonces también nos dicen su rapidez en ese instante, al inicio, es 12 centímetros por segundo, ¿no? Entonces, esa rapidez es 12 centímetros por segundo, ¿no? Ok, entonces recuerden que esto venía, o bueno, esto lo podías proyectar como un MCU, ¿no? Y en el MCU que se cumple, velocidad tangencial es igual a velocidad angular por el radio, ¿no? En este caso el radio sería la amplitud, ¿no? Entonces, justamente voy a relacionar acá. Entonces, para este capítulo dirías, la velocidad tangencial es igual a la angular por el radio. En este caso sería el W, ¿no? Bueno, en este caso sería por la posición, porque no estarías, bueno, eh, depende en este caso de la posición. Entonces voy a calcular, o bueno, voy a traer la ecuación de acá y vamos a deducir la ecuación de la velocidad y de la aceleración. Ok, ok, entonces teníamos esto, ¿no? Entonces acá recordar lo siguiente, la derivada de la función seno, ¿no? Entonces si tenemos, por ejemplo, la función seno, acá por ejemplo le puedo poner que dependa del tiempo. Digo, esto es igual a f de t. Y si yo quiero la derivada de f de t, diría que eso es igual a el coseno de eso, ¿no? Pero para el caso de que la función sea de esta forma, digas una función t, que depende en este caso de la función seno, pero su argumento es una función, otra función que depende del tiempo. Entonces acá se cumple que la derivada respecto al tiempo de esta función sería el coseno de lo mismo, pero le multiplico por la derivada de esta función interna, ¿no? Entonces me voy a apoyar en ello. Entonces diría, yo quiero, ¿tú sabes qué? Lo siguiente, ¿no? La derivada de la posición respecto del tiempo, ¿a que es igual? Eso es la velocidad, ¿no? Pero también tú sabes lo siguiente, derivada de la velocidad respecto al tiempo es igual a la aceleración, ¿no? Sí, esos dos, ten en cuenta. Entonces, si yo ya tengo la ecuación de la posición, solo derivo respecto al tiempo y tengo la ecuación de la velocidad, ¿no? Entonces, derivando ello, dirías derivada de la posición respecto al tiempo, yo sé que es igual a la velocidad, pero eso es igual a derivar esta función. Esta es una constante, así que no pasa nada. Dirías, esa constante normal se mantiene. Lo que sí tengo que derivar sería lo de acá, ¿no? Esto es como que lo de acá, ¿no? Parecido. Donde g de t sería esta función lineal, ¿no? Que depende del tiempo, sí, es lineal, ¿no? Entonces, dirías lo siguiente. Esto sería coseno de lo mismo, pero multiplicado por la derivada de lo de adentro, ¿no? Derivada de esto, derivada de una constante, cero, ¿no? Derivada de una lineal, solo te queda su coeficiente, ¿no? W nada más se queda. Sería W. Entonces, ya tienes la ecuación, sería W por A por coseno de W t más, ¿no? Pero, mira acá. Esto lo puedo relacionar con el triángulo que construí acá. ¿Recuerdas este triángulo que se formó acá? Ya. Entonces, este mismo triángulo lo voy a llevar al otro lado. ¿Por qué? Justamente, recuerda que el x es esta expresión, pero lo que sombreé salía parecido solo que con cos. ¿Y ese quién crees que sería? Esto, ¿no? Sería a por coseno de esa suma de ángulos, ¿no? Pero lo reemplazas y sería eso, ¿no? Ok, entonces voy a traer este triángulo. O bueno, todo esto. Ya. Ya en este caso lo que me interesa es lo de aquí. Yo te cuento que esto es justamente la hipotenusa por cos de alfa más teta, ¿no? Pero recuerda que te dije que W era igual a el ángulo barrido entre tiempo. De acá te salía que W por T es justamente ese ángulo, ¿no? Entonces esto es A cos W por T más
que sean, bueno, más la fase inicial, ¿no? Y eso justamente lo ves acá, ¿no? Mira esto. Son iguales, ¿no? Entonces podría decir lo siguiente. En este caso, en lugar de hallarlo así, yo quiero la forma escalar. ¿Qué dirías? Esto al cuadrado más esto al cuadrado es igual a esto al cuadrado, ¿no? Entonces dirías, esto le voy a poner un m, ¿ok? Esto sería m, ¿no? Dirías m cuadrado más x cuadrado es igual a cuadrado. De acá te sale m es igual a la raíz cuadrada de esta diferencia, ¿no? Y justamente dices eso, ¿no? Otra forma es de esta manera, ¿no? ¿Ok? Queda menos minutos, también calculamos esta ecuación. Bueno, se dedujo esta ecuación. Y bueno, en este caso, esto no es cierto, ojo. Ok, entonces nos dan dato, velocidad en ese tiempo inicial. En el tiempo inicial también nos dan, bueno, la posición, ¿no? Entonces, ahí está. Y bueno, el W nos dan, acá está también. La única incógnita sería justamente lo que nos pedían, ¿no? Que era la amplitud. Nos dicen, calculen en centímetros la amplitud, ¿no? Entonces, ten en cuenta que tu posición está en centímetros. La velocidad tangencial está en centímetros. Entonces, esta amplitud te va a salir en centímetros si lo dejas todo así, ¿no? Entonces, voy a reemplazar, ¿no? Sería 12 igual a 4, la raíz cuadrada de la amplitud menos, y la posición es 4, ¿no? Entonces tienes 3 9, ¿no? Y la amplitud te sale 5, ¿no? Sería centímetros. En este caso sería 5, ¿no? Entonces, bueno, para completar esto, voy a derivar también esta ecuación. Ok, pero ten en cuenta que, en este caso, la derivada para una función de esta manera, igual a cos del tiempo, sería menos seno de esa función, ¿no? Bueno, de ese t, ¿no? Pero en caso que tuvieras de esta forma, cos de t, la derivada respecto al tiempo, sería igual a menos sen, bueno, en este caso, perdón, en este caso sería una función que depende del tiempo, ¿no? Sen g de t, y todo eso multiplicado por la derivada de esa función, ¿no? Ok, entonces, derivando esto, diría lo siguiente, ¿no? Derivada de la velocidad, de la ecuación de la velocidad respecto del tiempo, es igual a, todo esto es un valor numérico, así que normal lo sigo copiando. Del coseno sería menos sen, derivada de ello, sigo copiando, y eso lo multiplico por la derivada de esto. Esto es una función lineal, y estamos derivando respecto al tiempo. Entonces, derivada de esto, que sería constante, cero. Derivada de esto, solo te queda w, ¿no? Entonces tienes por w. Entonces te queda la aceleración, la ecuación de la aceleración es igual a w al cuadrado por a, bueno, acá con un negativo, ojo, ten en cuenta el negativo, por sen de w por t, ¿no? Y acá, fíjate en esto. Esto no era la ecuación de la posición, ¿sí, no? Entonces puedes decir también que la aceleración es igual a menos w al cuadrado por la posición, ¿ok? Acá nos dicen, un péndulo simple tiene un periodo t cuando oscila en la Tierra. Entonces puedo decir lo siguiente, el periodo terrestre es igual a t. Cuando se pone a oscilar en un planeta B, seguramente no van a hablar de un periodo en ese planeta, nos dicen que el periodo es t medios. Calcula el cociente de la gravedad de la Tierra entre la gravedad de ese planeta B, ¿no? Nos piden gravedad del planeta Tierra entre gravedad del otro planeta, ¿no? Y nos dicen si la longitud del péndulo es L, ¿no? En ningún momento nos hablan que esa longitud ha variado. Entonces, cuando estamos dentro del capítulo de péndulo, simple, tienes, la única fórmula sería esta, ¿no? Como no nos dicen que varía la longitud, asumes que es la misma, ¿no? Entonces, podría decir lo siguiente, t cuadrado por g es igual a 4pi cuadrado por l. Pero esto, para este problema, sería constante, ¿no? Entonces, puedes decir el periodo terrestre multiplicado por el g terrestre es igual a el periodo en ese planeta al cuadrado por su aceleración de la gravedad, ¿no? En este caso, eh, el t sub p acá sería de esta manera, ¿no? Y todo eso al cuadrado. Ok, bueno, acá le puse t nada más, ¿no? Y él sería t cuadrado por g de t. Entonces, la relación que nos pedían era esto sobre el gb, ¿no? Acá puedo cancelar lo de aquí, ¿no? Pero te falta esto al cuadrado, ¿no? Sería un cuarto, ¿no? Esa relación pedida sería un cuarto. En ese orden, ¿no? Te pedían terrestre entre sobre el planeta Vena. Está bien, un cuarto sería. Y ten cuidado de eso porque justamente, mira, en este caso, tienes el inverso también, ¿no? Así que ten cuidado en esos problemas. Siempre cuando te piden un cociente, yo te aconsejo que te des 5 segundos para volver a leer la pregunta, para saber el orden en que es, ¿no? Siempre que tengas cociente, ojo, te piden relación de cualquier cosa, mira siempre la pregunta otra vez al final, ¿ok? Acá nos dicen
el nivel de sonido a 2 metros de una fuente sonora que emite ondas acústicas homogéneamente en todas las direcciones es 100 decibeles, ¿no? Entonces, imaginando, acá hay una fuente que emite sonidos y me dicen en todas las direcciones y homogéneamente. Entonces me puedo imaginar que a 2 metros justamente de esa fuente sería algo así, ¿no? Tienes esto, sería 2 metros, ¿no? Ese sería como el radio, ¿ok? Y nos dicen que en esos puntos, acá podría ser, el decibelio acá es 100 decibelios, ¿no? Luego nos dicen, la potencia de la fuente en watts es, entonces recuerda lo siguiente, cuando te dan esto, es la intensidad, ¿no? Recuerda que la intensidad es igual a potencia sobre el área. En este caso, esto se forma, como es homogéneo y se va para todas las direcciones, se forma, esto es una esfera, ¿no? Tienes una esfera, ¿ok? Entonces, yo recuerdo el área de la superficie esférica, ¿no? Entonces, digo por acá, el área de la superficie esférica, me voy a poner el nombre de color, superficie esférica, es igual a 4pi por el radio cuadrado, ¿no? Ok, entonces, como ya me daban, esto sería el I, ¿no? Perdón. No, sí, estoy bien, sí. Ok, eso sería el I y la potencia, en este caso, está bien, a ver, ese es el nivel de intensidad. El nivel de intensidad, bueno, sí, tiene las mismas unidades, ojo. El nivel de intensidad, perdón, este sería el beta, no es ese. Ahí, bueno, ese por las unidades, perdón. El decibelio, cuando digan decibelio, es el beta, y beta es nivel de intensidad, nivel de intensidad. Pero ten en cuenta que para el otro es, el de acá es intensidad, intensidad. Me parecerá, tiene la misma palabra, ¿no? Pero el otro antes tiene nivel, nivel de intensidad. Eh, Acá lo podría recordar de la siguiente manera. Como es decibelio, esto recuerda que es beta, ¿no? Podría relacionarlo de esa manera. Ok, pero recuerda que el nivel de intensidad se calcula como 10 logaritmo de la intensidad entre la intensidad umbral, ¿no? O fundamental también a veces lo llaman. Entonces hay que calcular justamente esta intensidad, lo de aquí. Luego el área, bueno, es fácil porque tiene ese radio también. Entonces voy a calcular. Esto era 100, 10 log de I, pero recuerda que el umbral siempre es un 10 a la menos 12, ¿no? De watts por metro cuadrado. Entonces esto es 10 a la menos 12. Entonces tendrías eh, 10. Y eso, bueno, la base acá es 10, ¿no? Si no hay nada, significa que es un 10. Y eso le eleva al 10. Y eso es igual a I sobre 10 elevado a la menos 12. Entonces la intensidad te sale 10 a la menos 2, ¿no? Luego lo reemplazo acá. Diría la potencia pedida en watts sería igual a esa intensidad que nos salió 10 a la menos 2. Y lo multiplico por el área, ¿no? Que es 4pi. Y por el radio. En este caso, el radio es 2, ¿no? Y eso está al cuadrado. Entonces nos sale 16pi por 10 a la menos 2, ¿no? Y en watts. En este caso la clave sería la E, ¿no? Sí, estoy bien. Ok, vamos con esto. Nos dicen, en el extremo de una cuerda, sometida a una fuerza de tensión de magnitud 20, entonces nos dicen eso, ¿no? Tensión, 20 newton. Se genera una onda que se propaga con una amplitud la amplitud nos dicen 0,05 metros, y con una longitud de onda igual a 3,14 metros. Calcule en joule por metro la energía por unidad de longitud que se emite a lo largo de dicha cuerda, ¿no? Nos piden energía. La energía, pero te están diciendo que es energía por unidad de longitud, ¿no? Entonces, por un L, ¿no? Eso sería Joule por metro, ¿no? Ok, te piden ese cociente. Pero ten en cuenta que la potencia media, ¿cómo se calculaba? Un medio, densidad lineal, velocidad máxima cuadrado por velocidad de la onda mecánica, ¿no? Eh, Luego, bueno, en este caso cuando te involucran la tensión, entonces recuerda la otra fórmula también. Era respecto a la velocidad, creo, y la densidad lineal. Sí, acá está, a ver. Es velocidad es igual a la raíz cuadrada de la tensión entre la densidad lineal. Entonces ahí puedes tener la rapidez, ¿no? Ya tendrías lo de acá. Luego, la máxima depende del W y del A. Tienes el A, pero te faltaría el W. Pero el W yo lo puedo convertir en 2pi sobre periodo, o también decir 2pi por la frecuencia, ¿no? ¿Qué más? Esa longitud de onda, ¿cómo lo puedo aprovechar? Eh, Longitud de onda, tiempo, bueno, periodo, velocidad, ¿no? También.
El periodo podría sacar, ¿no? Sí. Entonces, ok. Entonces primero calculo esta velocidad de la onda mecánica, ¿no? Sería raíz cuadrada de tensión. Acá, bueno, bueno, no se confunde porque está este no es periodo, ojo. Fíjate en la unidad, no es periodo, es fuerza. Entonces diría eso es igual a 20 sobre la densidad lineal. No nos da. Ok, ¿qué más? El W, bueno, el Vmax es igual a W por A, ¿no? ¿Qué más sobre? Recuerdo también esto que es energía sobre tiempo, ¿no? Ok, energía por unidad de longitud. En este caso, me conviene hacer lo siguiente. El de acá, puedo expresarlo también como una longitud. O sea, además de que sea igual a esto, también es igual a una longitud avanzada, que puede ser variación de esa longitud, sobre un tiempo, ¿no? Pero también es igual a esto, ¿no? El periodo. Longitud de onda sobre el periodo, ¿no? Pero en este caso me conviene reemplazarlo por esto está de acá, ¿no? Entonces digo, variación de esa longitud sobre tiempo, ¿no? ¿Qué más? Entonces, mira acá. Mira estas dos expresiones. Podría considerar tiempo y me queda energía, ¿no? Ok. Dirías un medio de mu, velocidad máxima cuadrado, por lo de aquí, es igual a. Pero justamente me piden por unidad de longitud. Esta unidad de longitud puedo pasar a dividir y justamente tengo lo que me piden, ¿no? Entonces, energía por unidad de longitud es igual a un medio del mu por, bueno, este es W al cuadrado, ¿no? Ok, entonces ya. ¿Qué más? Tengo amplitud, me faltaría el W, ¿no? El W, allá. A ver, el W es 2pi sobre el periodo, ¿no? ¿Qué más? ¿La densidad lineal te daba? No, no. Energía, unidad de longitud. Ok. W al cuadrado, ya, tendría eso. A ver, vamos a jugar con de aquí. Voy a decir lo siguiente. Eso lo elevo al cuadrado, sería igual a, y lo reemplazo por esto también. Esto al cuadrado, quiero involucrar esto, y el periodo obviamente, ¿no? Entonces diría lo siguiente. Si lo elevo al cuadrado, pero lo reemplazo por esa expresión, sería esto al cuadrado sobre t cuadrado. Y eso es igual a 20 sobre el mu, ¿no? Y luego, eh, ya de acá, sería un medio, el mu. Esto lo reemplazo por 2pi sobre el periodo por a al cuadrado. Elevo al cuadrado diría, eso es igual a un medio del mu, 4pi cuadrado, amplitud, periodo, cuadrado, ¿no? Entonces, acá justamente está esto, ¿no? Sí. Entonces diría, esto es 2pi cuadrado eh, por mu sobre t cuadrado por a, ¿no? Esto con esto, aquí, él con él, acá, y último. Y acá justamente sale eso, ¿no? Dices, el mu sobre t cuadrado es igual a 20 sobre esa longitud al cuadrado, ¿no? Entonces lo reemplazo acá. Y a 20, bueno, 2pi cuadrado, esto es 20 sobre longitud, pero la longitud se te dan de dato, ¿no? 314, que también podrías decir que es igual a pi, ¿no? Sería pi cuadrado. Acá, esto podrías decir, este es pi metros. Y por eso lo reemplacé como este al cuadrado, acá, ¿no? Y la amplitud, si te daban que era 0,05. Ok, bueno, acá se cancela lo de aquí. Te queda 40 por eso, ¿no? 40 por 0,05. Te sale 2, ¿no? Sale 2. La energía por unidad de longitud. Ok, y esto viene hace poco, ojo. Miren cómo estamos con una ecuación. Hemos tenido que darle forma, ¿no? Jueguen con esto, ¿no? Con las fórmulas, eleven al cuadrado, a ver qué obtienen, ¿no? Y hagan algunos intercambios. En este caso tuvimos que elevar esto y combinarlo con lo de acá, ¿no? Ok, vamos con otra pregunta. Nos dicen, un sistema masa resorte horizontal oscila de tal manera que su energía, creo que es parecida al anterior, ¿no? Sí, hemos visto un problema parecido. E incluso en este caso creo que es la misma energía todavía. Nos dice energía mecánica, 36 milijoule. La fuerza máxima que se aplica, también recuerdo que era eh, ese número, ¿no? 3 newton. Creo que lo han repetido. Calcule en newton, también la constante nos pedían, ¿no? Entonces recordamos que era, se cumple la conservación de la energía mecánica, ¿no?
En este caso me interesa la energía mecánica para este sistema. Sería igual también a decir energía potencial elástica máxima, ¿no? Es igual a 36 por 10 a la menos 3. Este era un medio de la constante. En este caso, la deformación máxima es la amplitud al cuadrado. ¿Qué más? Pero esto es igual a la constante por la deformación máxima que sería A, ¿no? Entonces tendrías acá, era 3 medios igual a 36 por 10 a la menos 3, ¿no? Esto lo estoy separando como un K por A, ¿no? Y esto es 3, ¿no? Por eso pongo valor acá. K menos 2. La amplitud de acá te sale 24, ¿no? Por 10 a la menos 3. Pero te piden la constante, lo reemplazo acá, diría 3. Y no repetido, ¿no? Por 10 a la menos 3. Tienes un octavo, ¿no? 1000 sobre 8, que es 125, ¿no? 125 de Newton por metro, ¿no? Ok, mira repetida. Hay procesos de admisión distintos. Nos dicen, en una cuerda tensa de densidad lineal, voy a copiar la densidad lineal. En este caso, la densidad lineal se denota por el mu, ¿no? Es 300 gramos por metro. Se produce una onda mecánica armónica. Calcula aproximadamente en milinewton la tensión de la cuerda. Nos piden tensión en unidades milinewton. ¿Qué más? Si la fuente que produce la onda oscila con un periodo de, ok, nos dan el periodo. Decir que la fuente que produce esa onda oscila con esto, significa, recuerden, es como tienes una mano y la cuerda, si tú oscilas con cierto periodo, eso también, el mismo periodo va a tener la onda, ¿no? Entonces por eso acá pongo periodo igual a 0,2. Y me dicen, la onda tiene una longitud de onda de 5 centímetros. 5 centímetros. Aunque recuerda que la velocidad de la onda mecánica se calcula como la raíz cuadrada de la tensión por el mu, ¿no? El mu lo tengo, me falta justamente la velocidad de la onda mecánica también se calcula como longitud de onda entre periodo, ¿no? Pero en este caso nos piden en mili. Para evitar confusiones en los cálculos, voy a pasarlo todo al sistema internacional y al último simplemente lo voy a convertir a mili, ¿ok? Entonces diría, L es un 5 por 10 a la menos 2 metros. L está bien, y el de acá es igual a 300 por 10 a la menos 3 kilogramo por metro, ¿no? Y acá, bueno, te sale 0,3 kilogramo por metro, ¿no? La densidad. Ok, entonces diría eso es igual a la tensión es lo que nos piden entre el mu, ¿no? Entonces lo elevo al cuadrado y lo multiplico por mu, ¿no? Y eso es lo que nos piden. Ok, en este caso la longitud de onda nos salió 5 por 10 a la menos 2. Es esto al cuadrado, divide entre el periodo. Acá, para no confundirla, voy a poner tensión, tensión. Por el periodo, ¿no? Que tienen la misma simbología. Luego el periodo 0,2, ¿no? Pero es al cuadrado. 0,2 al cuadrado. Y eso por el mu, que es 0,3, ¿no? 0,3. Eso es igual a la tensión, ¿no? Entonces tienes lo siguiente. Puedo dividir ello, ¿no? Digo, 5 entre 0,2 es 25, ¿no? Y eso entre 100. eh, Acá tengo 25 por 10 a la menos 2, ¿no? Y todo al cuadrado. Esto estoy sacándolo fuera y estoy dividiendo esto entre eso, ¿no? Este es un quinto, ¿no? Por eso sale esto, ¿no? Ok, acá nos sale 625 por 10 a la menos 4 por 0,3, ¿no? Entonces, 625 por 0,3. 187, ¿no? 187,5 por 10 a la menos 4. Pero nos piden en mili, ¿no? Esto no salió en Newton, ¿no? Esta es la tensión. Pero quieren en mili, ¿no? Solo separo lo de aquí como un 10 a la menos 1 por 10 a la menos 3, ¿no? Entonces yo tengo en mili. Solo divido entre 10. Sería 18,75 mili Newton, ¿no? Entonces 18,75, ¿no? Ok. Que nos dicen, una cuerda se fija por ambos extremos haciéndola vibrar bajo una tensión de, ok, tensión de 180 newton, generándose ondas estacionarias. Dos armónicos consecutivos tienen frecuencia de 45 y de 37. Dicen armónicos consecutivos. Entonces puedes imaginar la frecuencia para el armónico n. Este armónico podría ser el primero, el segundo, el tercero, cuarto armónico, no se sabe. Pero nos dicen que para uno, y ten en cuenta, bueno, la fórmula era entre 2L por la raíz cuadrada de tensión sobre densidad, ¿no? Ok, entonces, sí está bien, ¿no? Sí, pero el armónico, sí, está bien. Ok, entonces, si nos dicen armónicos consecutivos, depende de él, ¿no? Y ten en cuenta que si aumenta n, aumenta, obviamente manteniendo constante todo esto, si aumenta n, aumenta esto, ¿no? Entonces, a mayor número armónico, mayor frecuencia, ¿no? Entonces puedo afirmar lo siguiente. Para el armónico enésimo,
puedo decir que le corresponde un 37,5 Hz. Y para el consecutivo que le sigue sería el 45 Hz, ¿no? Ok, nos dicen si la densidad lineal de masa de la cuerda es, entonces nos dicen densidad lineal es 0,2 kilogramos por metro, ¿no? Ok, calcule la longitud de la cuerda, nos piden, ¿no? Ok, entonces nos piden la longitud de la cuerda. Esto lo podría relacionar, en este caso, a ver, esto cambiaría, la tensión, mm, la tensión no nos han dicho que cambia, entonces constante. Longitud de la cuerda tampoco nos dicen que cambia, constante. Densidad tampoco, ¿no? Entonces podría relacionar, decir que todo esté constante, y esto lo paso al otro lado, y diría, eso es igual a una constante, ¿no? Lo relaciona, y vamos a ver qué sucede. Ok, entonces digo, de aquí, tengo que bueno, la frecuencia en el enésimo armónico es el número armónico como, bueno, esa es una constante, ¿no? Todo esto se mantiene constante. Entonces digo lo siguiente, eso es a esto, como f del siguiente, es al n más 1, ¿no? Entonces, acá reemplazo, podría decir n más 1 entre n es a 45 con 37, ¿no? Eh, acá que podría ser, multiplico una con ¿no? Dirías 37,5 n más 37,5 igual a 45 n. Te sale esa diferencia 7,5, ¿no? 7,5 n igual a 37,5. Eso es 37,5 entre 7,5. Te sale 5, ¿no? N es igual a 5. Entonces ya tienes n. Puedo reemplazarlo en cualquiera, ¿no? Diría, por ejemplo, para el 5, o mejor para el sexto, ¿no? Porque es un número exacto, 45. Eso sería 45, ¿no? Y eso que es igual, sería igual a esto, ¿no? Pero ahí reemplacé 6. Diría 6, 2, L, raíz cuadrada de. ¿Tengo tensión? Sí. Y está en Newton, está bien. El otro también, 0,2 está en Newton. Bueno, está en el sistema internacional también, ¿no? Entonces diría 180 entre 0,2 es 900. Todo esto, raíz cuadrada de 930, ¿no? Por acá simplifico, te queda 3 y 1. Te quedaría 3 por 30, 90, ¿no? Diría L, 90 sobre 45, ¿no? Eso es todo, ¿no? Y está en metros. Ok. Nos dice, entonces sería esto, ¿no? Nos vamos con un problema más. Queda 4 minutos. Nos dicen, el extremo de un resorte está sujeto a una pared y el otro está unido a un bloque de masa de 2 kilogramos. Ok, masa 2 kilogramos. Oscila sobre una superficie lisa. Ahí la amplitud en metros de la oscilación del bloque, si su rapidez en la posición de equilibrio. Pero recuerda en la posición de equilibrio que sucede, la rapidez es máxima, ¿no? En la posición de equilibrio. Posición de equilibrio, rapidez máxima, ¿no? Aceleración cero. Extremos, aceleración máxima, ¿no? Pero su rapidez es cero, ¿no? En los extremos. Ok, entonces nos dicen en la posición de equilibrio, o sea, la rapidez máxima es igual a 10 metros por segundo. La constante de elasticidad es 300 newton por metro, ¿no? Y bueno, el G nos da, ¿no? Y nos pedían amplitud, ¿no? Ahí es la amplitud de oscilación. Ok, entonces me falta el W, pero el W también se calcula, esto creo que no habíamos visto. El W es igual a la raíz cuadrada de esa constante de elasticidad entre M, ¿no? Yo lo recuerdo como cama, diría cama. Así, en ese orden. Al igual que en el otro le dije lago, para el péndulo, acá lo recuerdo como cama. Ok, entonces el W nos sale 300 sobre 2, ¿no? Raíz cuadrada de 150. Eh, Esto es W por A, ¿no? Eso es igual a 10. Sería amplitud igual a 10 sobre la raíz cuadrada de eso, ¿no? Eh, ok, bueno, por 150, por raíz de 150, ¿no? Te quedaría amplitud abajo, cancela un 0, te queda 15 abajo, ¿no? Eso, a ver, 115 entre 9, no tiene, entre 2, 75, 25, tiene un 25 insertado ahí, ¿no? 25 por 6 es, ¿no? Sería 5, 15, y acá 6, ¿no? Acá tienes 25 por esto, 150. Acá, bueno, cancelo, me queda la raíz de 6 sobre 3. Pero acá aparentemente no está la clave, pero tendría que pasarlo a, en este caso podría ser, ahí ya, voy a hacer lo siguiente. Esto es igual a la raíz de 2, raíz de 3, ¿cierto? Y lo abajo es igual a eso, ¿no? Ese producto. Cancelo, cancelo. Te dirías la amplitud es igual a la raíz cuadrada de 2 tercios, ¿no? Ok, creo que sería esto, ¿no? Ok, queda menos un minuto. Me quedan unos pocos problemas, creo, unos, dos, sí, unos 5 problemas quedan, para que puedan practicar también. Ok, eso sería todo. Mañana no tenemos sesión, ok. Vamos a hacer esa recuperación el domingo. El jueves avanzamos con química, ok. El jueves normal, de 7 a 10. Ok, cuídense, descansen.